Y eso es lo que se oía. Pero yo tenía una gran inclinación por la música. Me encantaba la música. Y entonces yo cuando iba del colegio hacia mi casa, pasaba por un sitio donde estaba un señor que siempre se ponía a tocar cuatro. Y yo me quedaba embelesado viéndole cómo tocaba y salía esos sonidos de aquel instrumento, ¿no? Entonces yo le pedí al niño Jesús un cuatro. Y ahí comencé yo a darle golpes a ese cuatro. Por supuesto, era un tormento para el que estaba al lado mío, porque yo no sabía lo que estaba haciendo, simplemente le daba charrasqueado y charrasqueado. Hasta que, bueno, entré al liceo y ya sí ahí tuve conocimiento ya de, como se me abrió el abanico, pues uno tiene más conocimiento, que no es como ahora hay mucho conocimiento, mucha información respecto a lo que es la música y todo. En esa época no era tanto. Estamos hablando de que había muy pocas escuelas de música realmente, sobre todo la superior de música, la José Ángel Lama, y la otra que está en la Florida, que estaba en la Florida, que justamente esa estaba en la casa de Fernando Alemán, que se llamaba Preludio, la Juan Manuel Olivares, que la dirigía el maestro Plaza, y por cierto el teatro que usted tiene aquí lleva el nombre del maestro Juan Bautista Plaza, que fue un gran músico extraordinario. Y entonces, bueno, a mí me gustaba mucho cantar, y yo veía, no me pelaba el programa de Tom Jones los domingos, eso era como, bueno, una cosa sagrada para mí, pero yo quería cantar como ese señor, y claro, no había posibilidad. Estamos hablando de otro mundo, ¿no? El mundo de primero los grandes cantantes y después las posibilidades que tenían para llegar a ser destacados en el mundo, pues. La maquinaria que los apoya y todas esas cosas. Entonces un amigo mío, yo me lo veía cantando con una guitarra, me dice, ¿por qué tú estudias canto? ¿A ti que te gusta tanto estudiar canto? Le dije, eso se estudia. Yo pensé que la gente nacía así cantando. Y claro, mi ignorancia, por supuesto. Y fui a la escuela de música y me probaron y me aceptaron. ¿Cuál escuela? La Pedro Nolasco Colón, que estaba en ese momento en los Jardines del Valle. Esa escuela comenzó en Coche, donde estaba el Domingo Sabio, ese grupo, está la iglesia, eso allí, y después lo pasaron al Valle, estuvo en la calle 14 del Valle, y luego la pasaron a Santa Mónica, la dirigía José Luis Muñoz, un gran músico nuestro, compositor, pianista, y ahí está desde ese entonces, la escuela. La escuela ha formado muchísima gente valiosa, tuvimos un plantel de profesores extraordinarios, grandiosos, tuvimos a Hierro García, la gran soprano, a Domingo García, gran violinista, presidente de la Sinfónica, a Juan Durán, presidente de la Orquesta Típica Nacional. O sea, ese era el grupo de profesores que había, ¿no? la plantilla de profesores que había. Y esos profesores a su vez habían sido alumnos de Inocente Carreño, de Antonio Esteves, de Maestro Sojo, Primo Casales. O sea que estamos recibiendo una educación realmente importante. No sabía bueno, entonces empecé a estudiar canto con la profesora Flor García. Entonces, yo ni sabía quién era ella realmente. Yo escuchaba era puro rock, Beatles, Tom Jones, esa gente, ¿no? Inclusive hay muchos cantantes de esa época que hoy día los oigo y no sabía que existían, como Vic Damone, una voz extraordinaria, y Matt Monroe, por ejemplo, en inglés, una voz extraordinaria. Yo no la conocía tanto porque justamente es lo que nos llegaba, pues. Sí. Y lo que llegó aquí más que todo fue Tom Jones con su show y sus cosas. Humperdinck, que vino varias veces al país y tal. Entonces, claro, empecé a estudiar canto y me compré mis libros libros de áreas antiguas y yo tenía mucha facilidad para aprender. O sea, la voz mía realmente no valía mucho, pero sí tenía mucha facilidad para aprender. Y entonces, mientras la profesora estaba dando clases a los otros alumnos de las piezas que estaban aprendiendo, que a veces les costaba a unos más que a otros, yo estaba con mis libros haciendo un audiovisual, oyendo y leyendo. Cuando yo me paraba, me sabía todo, porque era muy musical y, o sea, yo me enamoré de esto, del canto. Y yo estudié ingeniería, después abandoné la ingeniería por seguir en el canto solamente. O sea, realmente ha sido una pasión. ¿Cuándo descubres que tenías ese don? En ese momento empecé a vocalizar y empecé a sentir cosas extraordinarias dentro de mí. Porque claro, cuando tú empiezas a ejecutar el instrumento, esas vibraciones internas lo enriquecen a uno. También te exige mucho y tú debes no estar conforme con lo que estás produciendo. Pero eso te da una satisfacción enorme, grande. Y te empieza a cambiar la perspectiva de todo. Y entonces empiezas a conocer ese mundo de la música académica y más que todo hacia la ópera, porque como yo estaba estudiando con una profesora que era cantante de ópera, lo que se oía más que todo era eso. También oíamos la música sinfónica, íbamos a los conciertos de la Sinfónica de Venezuela, que eran rigurosamente a las 11 de la mañana los domingos en el aula magna, porque para ese momento no había nacido el sistema de orquesta, todavía. Eso lo vi yo nacer en Casa de Abreu.
el año 75 más o menos por ahí. Y empecé a estudiar ingeniería. No porque yo quisiera estudiar ingeniería realmente en ese momento, sino yo quería estudiar medicina. Pero en el momento que yo me gradué de bachiller, en el año 72, un amigo, un compañero y yo fuimos a la Facultad de, de Medicina y no había cupo para los ingresos porque había un problema allí que estaban resolviendo. Y entonces, como la mayoría de los amigos que estudiamos juntos, en las noches y tal, para presentar los exámenes en bachillerato, se fueron a hacer ingeniería, yo me fui con ellos a hacer ingeniería. Y empecé a estudiar ingeniería y me iba bien. Solamente había una materia llamada geometría descriptiva que yo no entendía. ¿En qué universidad? En la Central de Venezuela. En ese momento no había exámenes de audición, tú te puedes inscribir perfectamente, o sea, la población estudiantil era bastante, no como ahora, pero no como pasó después, que se llenó eso de tanto demandante que presentaban los exámenes de audición, el que estuviera mejor preparado, todas esas cosas. Pero yo no terminé el ciclo básico porque justamente estaba estudiando la música al mismo tiempo y también trabajaba. Y el tiempo era bien cuesta arriba para... Entonces al final dejé la ingeniería porque era lo que realmente menos me atraía. Te abocaste a la Me música. dediqué de lleno a la música y a la lírica. Y entonces, bueno, empecé a tener contacto con los grandes cantantes de aquí, Sadel, Manuel Pérez. Son los que estaban en boga en ese momento. Sí, fue una generación de cantantes realmente muy buena. Casi todos egresados de la tutela de la profesora Carmen Hurtado Machado, que ha sido para muchos la mejor profesora de canto que ha habido aquí, porque ha formado muchísima gente valiosa, o formó muchísima gente valiosa. Ya claro, esa generación de cantantes queda muy pocos vivos. Por ejemplo, Ramón Iriarte queda vivo porque tiene 96 años, 94 años y vive por ahí por Canadá. Y Manuel Pérez, bueno, casi todos se han ido al otro barrio. Se fueron al otro barrio. Flor, por ejemplo, que no era de las mayores, murió hace 6 años, en el año de 2017, en enero, el 8 de enero. Pero yo tuve la fortuna de codearme con toda esa gente, ¿ves? Pues la relación que tuve yo con la profesora, que después se hizo mi esposa, claro, me abrió un abanico de nuevas amistades, y esas amistades eran justamente los cantantes de la lírica, los que estaban, y los cantantes que habían hecho una carrera importante, pues. Bueno, yo empecé a estudiar canto con la profesora la profesora Flor García, que es una excelsa soprano, ya. Ella se dedicó a la docencia también. Y ahí trabajé la materia complementaria, piano complementario, solfeo, armonía, todas esas cosas, en la Escuela de Música Pedro Colón. Y como te digo, he pasado, por ejemplo, Hugo Corsetti, que fue un gran tenor italiano, asimilado a nuestro país, nos daba la clase de solfeo y era muy exigente. Y así como él, bueno, en piano tuve a Yolanda Cavalieri, porque el piano complementario no es, para el cantante y para todo músico es importante, pero no es la disciplina y la exigencia de estudiar piano realmente, pues eso es otra cosa. Es un instrumento sumamente difícil y sumamente absorbente. Tú te puedes sentar en el piano a trabajar y tú puedes estar 7 horas y no te das cuenta. Eso te absorbe realmente. Así es. Y todas las materias que cumple allí con los profesores. Hugo Corsetti, lo que el repertorio vocal. Todo eso lo trabajé yo con la profesora la profesora, adiós, que la ampare y la tenga en la gloria, la profesora Flor, y empecé a codearme con gente como José Antonio Abreu, que él era un maestro increíble, porque Abreu él se graduó de clavecinista, ¿no? Tecladista, pero sabía tanto de todo, pero tanto tipo que... Este señor a mí, me inspiraba tanto respeto y fuimos muy grandes amigos, porque después que pasó el tiempo, descubrimos que Abreu fue el educando más joven que se graduó en la Católica Andrés Bello. A los 19 años se graduó summa cum laude en economía, doctor en economía, 19 años. Hicieron un evento para eso y hicieron una placa y todo que está en la universidad. Entonces, claro, todo lo que esta gente te decía era la Biblia. Trabajé el repertorio con él, con maestro Primo Casale, con maestro Billy Mager, y ya después, trabajé con mucha gente que venía de fuera a hacer clases magistrales. Empecé a trabajar, yo tenía como 21 años, 22 años, empecé a trabajar en el Plan Nacional de la Ópera con Alfredo Sadel y Flor García, y ahí me tuve la oportunidad de codearme con grandes artistas del mundo, de la lírica, grandes, o sea, de los grandes teatros. Y aprender mucho.
aprender mucho de todo lo que sabía esa gente, pues, porque era toda la experiencia ahí acumulada. Y se trajeron 3 pianistas de Nueva York que trabajaban para el Metropolitan de Nueva York, que tenían una sabiduría con lo que estaban trabajando impresionante. Ahí entra Lucine Amara. Lucina Mara entra allí. Bueno, Lucina Mara, sí, vino a cantar con nosotros y cantó con ella una tosca. Pero luego la cantó con nosotros en el programa de televisión. Una ciudad muy humilde, con una gran voz y muy conocida en el medio lírico internacional. Inclusive existe unos payasos grabados con ella y Franco Quarelli, el gran tenor italiano. Y una persona muy valiosa. Trabajaba. Yo trabajaba dando clases, daba clases de física de 5º año, que eran eso bueno, lo demás no era tan bueno, pero en eso era bueno. Y daba clases de música a escuelas, de 4, a escuelas, digamos, de educación formal, y empecé a trabajar en las escuelas de música también. Pero claro, yo empecé a cantar muy temprano, me refiero temprano a lo que es el estudio del canto, ¿Qué edad? digamos a los 22, 23 años. No, uno dice así temprano y te puedes recordar que cualquiera de los grandes artistas empezaron a tener esa edad, pero en el mundo académico es diferente, porque requiere que tú desarrolles una técnica vocal y eso, lo menos que te puede costar son 7 años de trabajo. En las escuelas de música exigen 9 años de estudio y muchas veces el cantante sale, el aspirante a cantante, porque realmente te gradúa, el título dice, el Ministerio de Educación dice profesor ejecutante de canto clásico, pero muchas veces tienes todos esos créditos, digamos, en notas, pero no tienes el... No aparece músico. Sí, porque, o sea, tú perteneces a una rama musical, pero no tienes el cómo enfrentarte al mercado. ¿Ves? Te falta todavía foguearte. O sea, foguearte es ponerte a cantar donde debes cantar, para poderte hacer como cantante. Comencé cantando en teatros de poca importancia, digamos, en escuelas, que uno dice, voy a cantar en la escuela José Ángel Lamas, y tú puedes pensar que como es una escuela, no es un compromiso, resulta que es un compromiso grandísimo, porque todos los que te van a escuchar son músicos, son ahí gente que, peritos en la materia, y eso sí es la que tú no puedes engañar, porque sí saben. O sea, no es el aficionado, porque uno cuando ya es, digamos, protagonista de lo que es la parte musical, tu oído es diferente. Claro, está también la compasión, porque todos te ven joven y dicen, bueno, le falta todavía, pero es que estudie un poco más, muchacho. Pero lo que quiero decir es que te estás enfrentando al público más difícil, porque es el público del medio. Y así comencé a cantar en sitios bibliotecas como la Paul Harris. Entonces entré al CONAC, Consejo Nacional de la Cultura, que existía en esa época, y ellos tenían programaciones de conciertos para la escuela. Eso me ayudó muchísimo a foguearme. Y comencé el trabajo con la profesora Flor García en televisión. Entonces ya prácticamente yo me aboqué a todo lo que era, porque empecé a trabajar como coproductor, anfitrión y solista, sí, en la televisión, y entonces ahí canté un área antigua que se llama Ya el Sol de Arganje, y me acompañó la pianista, ahorita me viene el nombre, la mentalicé, la vi y se me fue el nombre. Vázquez, ¿cómo se llama ella? Hermana de los Vázquez, que son como 8 músicos extraordinarios. Yoconda Vázquez, exacto. Ella fue la primera que me acompañó a mí en televisión. Hacíamos el programa en vivo, a pesar de que se podía haber hecho grabado, y se grababa, pero en vivo era un compromiso realmente muy fuerte, porque no te podías equivocar, o si te equivocabas tenías que hacer que no te equivocaste, que pasaba como que no pasó nada. Sí. Y ahí sí ya me convertí en una figura estelar del programa, porque era coproductor, anfitrión y solista, junto con Flor García. Entonces ahí empezamos a traer grandes cantantes y cantantes, grandes dentro y fuera, pues, internacionales y nacionales. Y ahí estuve 7 años fogueándome con eso. Por supuesto, entonces empezaba a cantar en teatros, como teatros importantes como Municipal, por ejemplo, de Caracas, en Valencia, en Barquisimeto, en Maracaibo. Se hacían esas giras y nos atendían muy bien y nos fue enriqueciendo. Pues. El enfrentarte al público, el tener tabla, o sea, todo eso que es tan difícil, ¿no? Si has estado en ópera, zarzuela, concierto, ¿qué abarca tu repertorio?
Yo tengo un repertorio bastante amplio porque estudié con una persona que, bueno, no se limitaba con un repertorio determinado, digamos X, sino que era sumamente estudiosa y yo me fui por ese camino, empecé a estudiar muchísimo y al mismo tiempo que empecé a dar clases, yo empecé a dar clases como asistente de técnica vocal, también me fui enriqueciendo con eso porque tenía que enseñar a los alumnos todo un repertorio. Y es lo que hago hoy en día todavía. O sea, yo hago técnica vocal y le enseño el repertorio a los muchachos. Cuando la pianista viene a trabajar a mis muchachos, ya tienen todo aprendido, todo. Por eso estudiamos fonética del alemán, el francés, el italiano y el inglés para el canto. Y dialectos. Sí, sobre todo la fonética, como es la pronunciación correcta. Puedes no hablar del idioma, pero sabes pronunciar bien. El alemán, por ejemplo, que es tan difícil para cantar. Pues el maestro Magel, que era alemán, bueno, no era alemán, era vienés, pero hablaba el alemán. Me decía, el alemán es un idioma suave, dulce. Decía, maestro, nosotros no tenemos esa misma impresión. Sobre todo cuando canta, ¿no? Porque es muy exigente y tienes que estar esa cosa, ¿no? Y hacerlo cantando no es fácil. Hacerlo cantando no es fácil. Yo soy un tenor lírico, que es una extensión, digamos, del do central del piano al re. Eso sería el do 4 al do 6, al re 6. Con facilidad botar un re natural arriba. Existe una cosa en lo que es el canto, que una es la extensión de tu voz, que es el número de notas con el que tú puedas cantar o emitir, el número de notas que tú puedas emitir con mayor o menor dificultad. Esa es la extensión de la voz. Y existe otra que se llama la tesitura. La tesitura es ese grupo de notas, ese bloque de notas, donde tú cantas que te sientas realmente cómodo, muy cómodo. Entonces yo canto realmente cómodo en el repertorio del lírico, tenor lírico. ¿Con qué has alternado? ¿Con qué orquestas has alternado? Bueno, con la Sinfónica Juvenil hice algunos ¿Por qué has trabajos. sido dirigido? Sí, bueno, el maestro Abreu. Y Domingo García también, que fue un gran músico, bueno, es un gran músico nuestro. Y Paliuca, maestro Paliuca, eso con la Orquesta de Venezuela, Sinfónica de Venezuela. Y sobre todo, lo que se ha podido hacer, pues, en todas las limitaciones que tenemos, que hemos tenido a través del tiempo. Me he dedicado más que todo al concierto, a la educación, a la docencia y al concierto con piano. Okay. Me parece que es tan bueno, o sea, es tan directo, involucra tanto al público que tienes allí, ¿verdad? Muy sublime. Sí, es una cosa que tú te puedes entregar con todo el corazón, realmente, que lo que uno busca. La idea cuando llego a un concierto es sentirme yo feliz para que eso se transmita. Si yo estoy preocupado, eso se transmite también. La idea es justamente sentirme feliz para que yo con mi canto pueda llevar un mensaje y pueda hacerle bien a alguien. O sea, le pueda hacer pasar una hora o media hora de placer, ¿sí? Claro. De belleza, pues el arte es belleza. Exacto. Y empecé a trabajar sobre la marcha directamente en la televisión y la radio. En el programa Flor García Invita, que era un programa que tenía 12 años en el aire, y yo hice la coproducción. Los líricos en familia. Y Los Líricos en Familia fue en televisión. De Flor García Invita se hizo en Radio Nacional de Venezuela. ¿Sí? Eso también tuvo un tiempo ahí hasta que ya no había presupuesto. Flor García Invita. Sí. También estuviste en el Plan Nacional de Ópera con Alfredo Sadel. Contame esa experiencia y con Flor. Bueno, Flor era vicepresidenta de ese Plan Nacional de Ópera. Alfredo Sadel era el presidente, que se buscaba el dinero para montar eso, porque pobrecito, cómo sufrió. Yo andaba mucho con él en el centro de Caracas, con un maletín. Me decía, Robercito, cágame el maletín, que tú eres más joven que yo. Maletín, mano. Un Samsonite de aquello. Se me iba para abajo. Pero claro, para la Cancillería, para acá, para todas partes del Congreso buscando plata para la ópera. Bueno, y yo decía, Alfredo, pero tú qué. Él me decía, no sé si puede decir todo, pero decía él, esta mañana estuve con Carlos Andrés Pérez. Oye, yo tengo que pararme a las 5 de la mañana para hacer ejercicio con él, para enamorarlo, para que me lo regale para la ópera. O sea, ese sacrificio lo hacía Alfredo. Se ponía una bicicleta junto con el presidente para enamorarlo. Y el presidente le decía, pero usted canta tan bellas esas canciones, esos boleros, ¿para qué canta esa ópera?
Eso lo contaba Alfredo. Ahí yo me he dado la tarea de rescatar toda esa música que se ha ido perdiendo en las escuelas. La música que rescató el maestro Sojo, a quien le debemos muchísimo porque él tuvo digamos, ese trabajo, se impuso él mismo ese trabajo de rescatar todo ese trabajo, toda esa música que cantaba la gente con guitarra, y la cantaban y de oído a oído iban aprendiendo. Él agarró eso, lo armonizó y lo plasmó en una partitura y nos lo dejó a nosotros. Si eso no existiera, nosotros no tuviéramos conocimiento de todo. Sancocho Huesito, por ejemplo. Es una guasa venezolana. Sí, pero eso se cantaba en el siglo XIX. Hoy en día lo sabemos. Y así como eso, una cantidad de canciones. Los aguinaldos venezolanos, 2 cuadernos de... O sea, hay gente que se ha dedicado a la tarea de preservar esas cosas. Y eso se lo tenemos que agradecer a Maestro Sojo. Por lo menos lo que se refiere a esa música venezolana y esos aguinaldos. Desde un principio el sistema de orquesta se formó en función de que los muchachos Ejecutante. fueran ejecutantes de música, digamos, clásica, entre comillas, pues, música académica, me gusta decir más académica que clásica. Y esa es la misión, realmente desde un comienzo. Esto se expandió de tal manera que, bueno, empezó a entrar, ahora tenemos, por ejemplo, el grupo de Alma Llanera, donde se ya un instrumento ya más, digo, más acorde para la música que se está haciendo. Se hace mucha música venezolana ahí ahora. Y eso es importante, no para cantar, tienes la razón ahí, pero sí para que los muchachos conozcan e interpreten a través de sus instrumentos. Pero se está haciendo un rescate importante con ese programa Alma Llanera. Y eso es en todo el país. ¿Ves? Entonces ya no solamente es oír a Tchaikovsky, sino también estamos oyendo nuestra música, ¿ves? Y bien interpretada. ¿Ves? Tú, por ejemplo, cuando oyes el Alma Llanera, cuando le ejecuta la Sinfónica de Simón Bolívar, es espectacular. Eso es otra cosa. Toda esa introducción. Claro, un concierto tú no vas a llenar de música venezolana. Tú tienes que ofrecer todo un abanico de música universal. Pero quizá la composición, eso es una cosa diferente. O sea, esto es una actividad diferente a ejecutar. Y yo pongo el ejemplo, en estos días se nos murió un amigo que se llama Parmenio Talavera. Era un compositor innato. Tipo, agarraba el cuatro y componía cosas bellísimas. Y yo, en una reunión que tuve allí con él, le dije, Parmenio, tú no tienes nada escrito para que quede lo que tú haces, para que quede para que la gente, después que nosotros nos vayamos de aquí, quede ese material ahí. Dice, yo tengo que ponerme a buscar eso, recopilarlo y tal, no sé qué. Canciones que ya él había compuesto y ni se acordaba. Había una soprano ahí que se la recordaba para tener un cuaderno con todas las letras. Él se murió en estos días. Eso se perdió. Sí. Mira, Los Líricos en Familia es un programa preexistente, ya existía, ¿no? Sí. Ella se fue a Nueva York, ella se fue a la Juilliard, pero ya ella, o sea que Flor García empezó a cantar a los 9 años, 8, 7 y medio, como programa infantil. Cantaba en los programas de radio, que hacían mucho concurso y tal, y todo eso. Y ahí fue creciendo, y los profesores como Ángel Sauce le dijo a la mamá, señora García, esa muchachita tiene un gran talento, debería encauzarla a través de una academia. Y ella le hizo caso. Llevó a la Juan Manuel Olivares, a la muchachita, y esta muchachita canta. Cuando cantó, la persona se quedó como loca, dijo, esta muchachita canta como un hombre. Y empezó, yo te voy a dar clase. Le empezó a dar clase, y ese fue desarrollando la soprano, o sea, y él no le prohibió a ella, la persona Hurtado no le prohibió a Flor que trabajara en la radio, porque ella se sustentaba a su familia con eso, o parte de su familia, porque ella había quedado huérfana a los 7 años. Y le pagaban $5 diarios. Ojalá, 5 bolívares diarios, que era el famoso cachete. Bueno, y con eso ella se fue ayudando, y cantaba de marisco, o sea, eso, y se fue formando esa gran soprano. Bueno, total que ha sido una formación así progresiva. Entonces ella llegó un momento que Oscar Llanes, que era presidente o director de Radio Nacional, de Canal 5, la televisión nacional, la llama a ella y dice que quería que hiciera un programa de cantantes, eso era en vivo. En el Canal 5 cuando estaba en las colinas de las Acacias. Era en vivo, y ahí comenzó ella ese programa, con los cantantes que estaban todos en su apogeo también, porque estaban todos jóvenes. Pero ella le dio una oportunidad de irse a la Juilliard, y al irse a la Juilliard dejó ese programa. Luego regresó y se quedó en la actividad académica, como docente y tal,
Y yo le entusiasmé para que volviera a tener su programa. Y empezamos a hacer la lucha para eso, hasta que se logró. Y ahí comenzó la segunda etapa de los líricos femeninos para ella. Para mí era la primera, pero ahí fue donde yo me fogueé, empecé a estudiar todo lo que era producción de programas de televisión, y ya tenía la cuestión de la radio, y me metí, me zambullí en ese mundo. Y ahí me quedé trabajando en eso, y mi formación, o sea, mi trabajo como docente, que yo lo adoro porque siento que estoy llevando un mensaje a una cantidad de gente que necesita. O sea, lo que tú ¿Y sabes. el programa Voces? El programa José fue después de los líricos en ¿Cuánto familia. duró? Disculpa, los líricos en familia. Los líricos en familia duraron en esa segunda etapa como 7 años. Pero el programa Voces duró realmente poco. Fue un programa, digamos, de unos 8 meses que hicimos ese programa. Era más o menos el formato parecido al de los líricos en familia, pero entonces nos alimentábamos más nos alimentábamos con, ahí dicen los enlatados en el canal, con videos de fuera. En composición nunca He compuesto algunas cosas Ajá. muy puntuales. Y algunos aguinaldos sobre todo. Ahí cantamos un aguinaldo que es mío, si lo recuerdas, vienen hacia Belén, que bueno, por fortuna he tenido bastante éxito cada vez que lo oyen. Sí tengo inclinación hacia la composición. Yo creo que hacia allá voy yo en el tiempo que me quede. Sí. Pues me gusta y bueno, uno se siente como que está realizado, como si fuera un hijito tuyo que quedaste ahí. Exacto. Con una piscina Un que retoño. sí, la hace. Y si te queda bien, porque no todas quedan bien. O no todas tienen la magia. Porque yo digo que la música lo que tiene es magia. Por ejemplo, tú ves una canción con una estructura musical como debe ser, pues hay patrones para eso, perfecto, ok. Y lo lanzas y no te la compran. Y es una cosa bien hecha, no te la compran. Pero de repente oyes Yesterday de los Beatles y fue en un momento la canción más versionada del mundo. ¿Qué tiene ella diferente a los otros? Tiene la magia. Exacto. My Way tiene la magia. Sí. Y entonces hay una cantidad de canciones que tú oyes y dices, coño, pero qué canción tan bella, todo bien hecho texto y todo. Pero no se vende, o sea, no logra conquistar. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer carrera en el canto lírico venezolano? Muy difícil. Muy difícil porque no hay fuentes de trabajo. Hay una anécdota respecto a esa cosa, no con un cantante venezolano, sino con un cantante que se llama Cherry Milner, que es un barítono americano que fue muy famoso hace unos años atrás. Que él fue a cantar en Europa, a hacer conciertos en Europa, y dijo esta expresión: oye, qué maravilla es cantar aquí en Europa, porque aquí sí se canta, man. Imagínate tú, cuando Cherry Milner dice eso, que era una superestrella en Estados Unidos, cantaba en todas partes, decir, aquí sí se canta. Eso es lo que pasa. Si aquí se cantara constantemente, que yo te puedo decir, mira, yo en el año tengo 50 conciertos, 3 óperas y 2 zarzuelas. Yo digo, bueno, estoy cantando. ¿Verdad? Pero si tú dices, yo canté el año pasado un concierto, no estás cantando, estás debutando. Cada vez que tú vas a cantar un debut, decía Cabruja, José Ignacio Cabruja decía, el cantante no lo contratan, cantante venezolano, porque nunca está preparado. Y nunca está preparado porque no canta. O sea, eso es lapidario, pero cierto.